A las 2:43 de la madrugada del 5 de diciembre de 2022, los sensores sísmicos y acústicos de la base aérea de Engels en la región, dos explosiones a menos de 500 metros de la plataforma de estacionamiento de los bombarderos. Nadie en el interior de esa base lo había visto venir. Engels albergaba la 22ª División de Aviación de Guardias, uno de los regimientos de bombarderos estratégicos más valiosos del ejército ruso. Los Tu-95 que Moscú venía usando desde semanas atrás para disparar oleadas de misiles contra la red eléctrica ucraniana. Aviones de más de 50 metros de envergadura, aparcados en fila sobre el hormigón helado de Saratov, a salvo en su propio territorio. O eso creía Rusia. Entre la frontera ucraniana y Engels hay 710 kilómetros en línea recta. Una distancia que, hasta esa noche, nadie en el Kremlin había considerado alcanzable para el armamento ucraniano. Lo que llegó aquella madrugada era un dron de fabricación ucraniana. Había viajado más de 600 kilómetros volando a baja altura, por debajo del umbral de detección de los radares de alerta temprana rusos, cruzando territorio enemigo en la oscuridad sin ser interceptado. Las dos explosiones dejaron muerto a un mecánico de tierra. Las imágenes satelitales de Maxar Technologies publicadas 48 horas después mostraron 3 Tu-95 con daños visibles en el asfalto de la plataforma, junto a los hangares de mantenimiento. En Moscú, alguien tuvo que entrar en una sala y explicarle al Kremlin que Ucrania acababa de tocar sus bombarderos nucleares. En Saratov, a 700 kilómetros de la frontera, en el interior de Rusia, y que nadie los había detenido. Para entender el peso de lo que ocurrió aquella noche, hay que entender primero qué papel había estado jugando el Tu-95 en la guerra. El oso, como lo denomina la OTAN, lleva en el aire desde 1952. Lo diseñaron en plena Guerra Fría para cruzar el Ártico y alcanzar ciudades norteamericanas cargado con armamento nuclear. 70 años de historia en el aire. 4 motores turbohélice Kuznetsov. 4 hélices contrarrotantes de 8 palas que generan ese rugido grave e inconfundible que los operadores navales occidentales aprendieron a identificar desde los años 50 cuando el avión comenzó a rondar el Atlántico Norte. El sonido de la amenaza sobrevolando el hielo. Cada Tu-95MS moderno puede transportar hasta 16 misiles de crucero Kh-101 o Kh-55, montados bajo las alas y en la bodega central. El Kh-101 tiene un alcance de más de 2.000 kilómetros y puede volar a baja altura siguiendo el terreno para eludir radares. El Tu-95 lo lanza desde el espacio aéreo ruso, lejos de cualquier amenaza antiaérea ucraniana, y regresa a base antes de que el misil haya alcanzado siquiera la mitad de su trayecto. Ese es el patrón ruso desde octubre de 2022. Oleadas nocturnas de bombarderos despegan de Engels, en Saratov, o de Oleña, en Murmansk. Vuelan hacia el Mar Negro o el Mar Caspio. Abren las compuertas de armamento. Lanzan 20-30 misiles en una sola salida, y vuelven a base antes del amanecer. Mientras tanto, en Kharkov, en Kiev, en Dnipro, los transformadores de alta tensión explotan y millones de personas se quedan sin electricidad ni calefacción en pleno invierno ucraniano. Rusia ejecutó más de 40 vuelos de bombarderos estratégicos solo en el último trimestre de 2022. Un ciclo de destrucción que desde el suelo ucraniano parecía imposible de atacar en su origen. Los misiles se podían interceptar, con enorme esfuerzo y un coste altísimo. Los aviones que los lanzaban operaban desde una distancia que se consideraba intocable. Cada misil Kh-101 disparado desde un Tu-95 cuesta alrededor de $1 millón. Una oleada de 30 misiles supone 30 millones gastados en una sola noche. Y ese ciclo se repetía semana tras semana, y Ucrania solo podía encajar los golpes. Kiev tomó la decisión de que eso tenía que cambiar. La lógica era directa, aunque la ingeniería no lo era. Si Rusia atacaba desde 700 kilómetros de seguridad, Ucrania tenía que ser capaz de llegar a 700 kilómetros dentro de Rusia. El obstáculo era cómo hacerlo. Un misil convencional lanzado desde Ucrania hacia Engels tiene que atravesar capas de radares terrestres, baterías de misiles Pansir S-1, sistemas de guerra electrónica y unidades de interceptación aérea que Rusia desplegó en anillos sucesivos alrededor de sus activos estratégicos. Atravesar todo eso sin ser derribado ni desviado por los inhibidores electrónicos es difícil. Un dron de ala fija diseñado para el largo alcance tiene ventajas que un misil no tiene. Vuela despacio, entre 150 y 250 km/h, dependiendo del diseño. Sobre el papel parece una desventaja.
En la práctica, muchos radares están optimizados para detectar blancos más rápidos y más altos. Un objeto lento y bajo puede caer en zonas ciegas del sistema, especialmente si sigue el relieve del terreno, rasea sobre campos nevados, bordea colinas. Su sección transversal radar, el tamaño que presenta un sensor de detección, es una fracción de la de cualquier aeronave tripulada. Y en un entorno de guerra, con los operadores monitorizando cientos de señales a la vez, es fácil descartarlo como ruido si no estás buscando específicamente algo así. El programa ucraniano de desarrollo de drones de largo alcance fue completamente silencioso. Ningún anuncio, ninguna filtración. Las primeras confirmaciones llegaron del lado ruso, que de repente tuvo que explicar explosiones en bases que se suponían seguras a cualquier distancia. El aparato que golpeó Engels aquella primera noche de diciembre se cree que era una versión profundamente modificada del Tu-143 Reis, un dron de reconocimiento soviético de los años 70. Ucrania recuperó ejemplares de los almacenes militares heredados de la era soviética, actualizó la aviónica, incorporó sistemas de navegación modernos y los transformó en armas de ataque de largo alcance. Hardware con 50 años de antigüedad, reformado en talleres de Kiev, enviado a 700 kilómetros a golpear el activo más protegido de la aviación estratégica rusa. Piénsalo, es como si alguien cogiera un motor de los años 70, lo pusiera en un chasis nuevo y ganara una carrera moderna. El coste estimado de cada uno de esos aparatos ronda entre $50.000 y $200.000, según distintos análisis de fuentes abiertas. El Tu-95 que amenazaban tiene un valor equivalente moderno que supera a los $300 millones por unidad. 21 días después del primer golpe, el 26 de diciembre de 2022, otro dron ucraniano alcanzó Engels de nuevo. Esta vez el impacto ocurrió más cerca de los propios aviones. Las imágenes satelitales mostraron manchas de quemado en la losa de hormigón junto a los hangares, donde los Tu-95 permanecen estacionados con el morro apuntando a la pista y las 4 hélices paradas. 2 golpes en 3 semanas. Mismo objetivo, mismo resultado. Daños físicos, conmoción pública y la imagen de que ningún aeródromo estratégico ruso estaba realmente a salvo mientras Ucrania tuviera capacidad de alcanzarlo. Rusia respondió como suele hacerlo ante las humillaciones que no esperaba. Primero silencio oficial durante horas, luego atribuciones difusas, y a continuación, sin comunicado de prensa, comenzó el despliegue acelerado de sistemas de defensa antiaérea adicionales alrededor de Engels. Baterías S-400 de largo alcance, sensores de vigilancia continua, patrullas perimetrales reforzadas. Toda la maquinaria de protección que se añade cuando alguien reconoce, aunque sea en privado, que tiene un problema que no había previsto. En abril de 2023, un dron ucraniano alcanzó la base de Diaghilevo, a las afueras de Riazán, en el centro de Rusia. Diaghilevo es donde se realizan revisiones de motores y se reabastecen aeronaves de la aviación de largo alcance. Un Tu-22M ardiendo en la plataforma exterior. Un piloto muerto. Imágenes satelitales que Moscú tardó días en reconocer. Y en agosto del mismo año, el golpe que más trabajo costó explicar al Ministerio de Defensa ruso. Una oleada de drones alcanzó el aeródromo de Soltsi, al noroeste de Rusia, donde opera uno de los regimientos de bombarderos de alcance extendido. Un Tu-22M destruido en la plataforma. Otro dañado junto a él. Soltsi apenas aparecía en las listas de objetivos probables de los analistas occidentales. Ucrania le puso nombre y lo metió en el mapa. Durante 2024 la táctica evolucionó. Ucrania abandonó los golpes individuales y adoptó oleadas coordinadas. Varios drones simultáneos, rutas diferenciadas, para saturar los sistemas de interceptación y aumentar la probabilidad de que al menos uno llegara a la plataforma. El objetivo ya no era únicamente dañar aviones concretos, era convertir las bases en lugares donde los aviones dejaban de estar seguros y las bases empezaron a vaciarse. A lo largo de 2024, analistas que monitorizaban las imágenes satelitales de las bases rusas de aviación estratégica comenzaron a documentar desplazamientos. Los Tu-95 de Engels ya no estaban todos en sus posiciones habituales. Habían comenzado a aparecer en bases de los Urales, en aeródromos de Siberia, en posiciones tan al este que ningún dron ucraniano de la generación actual puede alcanzarlas. El coste operativo de ese traslado es medible y directo. Antes de la campaña ucraniana, un Tu-95 desde Engels tardaba alrededor de 2 horas en llegar a la zona de lanzamiento de misiles sobre el Mar Negro. Desde una base siberiana, suma entre 4 y 6 horas adicionales solo de vuelo, de ida.
más combustible quemado en cada misión, más horas acumuladas en motores con décadas de desgaste, más tripulaciones fatigadas que necesitan tiempo de recuperación entre salidas. La cadencia de ataques no desaparece de un día para otro, pero se encarece, se complica y se vuelve logísticamente más pesada de sostener. Los analistas militares llaman a esto negación de área en profundidad. Ucrania no necesitó derribar los aviones en vuelo, tarea para la que no disponía de los medios. Le bastó con convertir los aeródromos de origen en lugares percibidos como inseguros. Cuando un activo de 300 millones deja de estar seguro en su propio hangar, lo mueves. Y cuando lo mueves a Siberia, pierde eficiencia operativa. Los dos resultados son victorias estratégicas con una inversión comparativamente mínima. La proporción es lo que hace esto tan revelador. El dron que forzó ese movimiento costaba como máximo $200.000. El Tu-95 al que amenazaba cuesta 1.500 veces más por unidad. La defensa adicional de la base, los misiles S-400 desplegados, los radares extra, el personal ampliado, las patrullas de seguridad perimetral, suma todavía más. En términos de inversión por efecto logrado, Ucrania está jugando con fichas de 1 contra piezas de 1.500. Esta es la lección que la guerra en Ucrania está imponiendo a las doctrinas militares convencionales. El poder aéreo de precio alto, los bombarderos estratégicos diseñados para intimidar a adversarios con capacidades equivalentes, tiene un punto ciego que nadie en los años 50 diseñó para hacer. Ese punto ciego es el volumen de amenazas baratas, lentas y numerosas que se pueden lanzar en todas las direcciones a la vez. Rusia lo entendió antes con sus baterías Pansir, que se agotaban interceptando drones por $20.000. Lo aprende de nuevo viendo a sus Tu-95 dispersados por el este del país. Hay algo en este resultado que tiene cierta ironía de fondo. El Tu-95 fue concebido para transportar armas nucleares sobre ciudades enemigas. Fue el símbolo más tangible del poder de disuasión soviético y luego ruso durante 7 décadas. Rugía sobre el Atlántico y hacía seguimiento a los portaaviones estadounidenses. Y lo que al final lo ha sacado de Engels, lo que lo ha mandado a refugiarse al otro extremo de los Urales, son aparatos que vuelan a la velocidad de una avioneta de turismo, construidos sobre diseños de los años 70 y enviados de noche cruzando 700 kilómetros de territorio hostil. La pregunta que te dejo en los comentarios es esta. Si Ucrania puede alcanzar bases a 700 kilómetros de distancia con los drones que ya tiene, ¿cuál debería ser el próximo objetivo estratégico que priorice dentro de Rusia? Las instalaciones de mantenimiento de la flota de bombarderos en Diaghilevo, un nudo ferroviario clave en los Urales. Las refinerías de combustible de aviación que abastecen esas bases en Siberia. Deja tu opinión abajo. Si este análisis te ha resultado útil, dale al me gusta y suscríbete. Porque mientras los últimos Tu-95 de Engels terminaban de ser relocalizados a sus nuevas posiciones en el este, a más de 800 kilómetros al norte, en la base de Oleña, en Murmansk, algo comenzaba a moverse también sobre aquella plataforma helada. Pero esa es otra historia. Cambio y fuera.